Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para las historias más apasionantes, los dramas más intensos y por supuesto, los finales más impactantes. Espero que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas, porque hoy les traigo algo que sé que les va a encantar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una joya oculta, una telenovela que me robó el sueño y que sé que los va a atrapar desde el primer minuto. No es solo una historia de amor, es un torbellino de emociones, un cúmulo de secretos, intrigas y pasiones desbordadas que los dejará sin aliento. Y lo mejor de todo, el final es simplemente increíble. Así que preparen palomitas, acomódense en sus sofás y pongan sus teléfonos en silencio, porque vamos a sumergirnos de lleno en esta maravilla turca. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán las mejores recomendaciones de series y películas, análisis profundos, curiosidades y mucho más. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad de amantes de las buenas historias. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La telenovela de la que quiero hablarles hoy se llama. Bueno, no les voy a revelar el título tan pronto, porque quiero mantenerlos en suspenso un poquito más. Pero les puedo adelantar que la historia gira en torno a una joven hermosa e inocente que se ve atrapada en un mundo de poder, traición y venganza. Imaginen una protagonista con una fuerza interior increíble, capaz de enfrentarse a los obstáculos más difíciles con una sonrisa en los labios. Eso es justo lo que encontrarán aquí. Nuestra protagonista, ¿a quién llamaremos? Ayşe, para mantener el anonimato por ahora, es una chica sencilla que vive en un pueblo pequeño y sueña con una vida mejor. Un día el destino la lleva a conocer a un hombre poderoso y enigmático, un empresario exitoso con un pasado oscuro y lleno de secretos. Este hombre, a quien llamaremos Emir, está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, y cuando ve a Ayşe, queda completamente cautivado por su belleza y su inocencia. Pero como se imaginarán, no todo es tan sencillo como parece. Emir está comprometido con otra mujer, una mujer ambiciosa y despiadada que no está dispuesta a renunciar a su posición y a su poder. Además, Emir tiene enemigos que están dispuestos a todo para destruirlo, y Ayşe se convierte en el blanco perfecto para sus planes de venganza. Aquí es donde empieza el verdadero drama. Ayşe se ve atrapada en un torbellino de intrigas, mentiras y traiciones. Tiene que aprender a navegar en un mundo que le es completamente ajeno, a confiar en las personas adecuadas y a protegerse de aquellos que quieren hacerle daño. Y en medio de todo este caos, surge una pasión irresistible entre ella y Emir, una pasión que desafía todas las reglas y que pone en peligro sus vidas. La química entre los protagonistas es simplemente magistral. Cada mirada, cada roce, cada palabra que intercambian está cargada de tensión y de deseo. Es imposible no sentir empatía por ellos y no desear que superen todos los obstáculos para poder estar juntos. Pero como les dije antes, el camino hacia la felicidad no será fácil. Además del romance, la telenovela también explora temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la ambición. Los personajes secundarios están muy bien desarrollados y cada uno tiene su propia historia que contar. Algunos son aliados de Ayşe y Emir, otros son sus enemigos, y algunos simplemente están tratando de sobrevivir en un mundo despiadado. Lo que realmente me impresionó de esta telenovela es la forma en que maneja el suspenso. Cada capítulo termina con un gancho que te deja con ganas de más. Siempre hay un giro inesperado, una revelación sorprendente o un peligro inminente que te mantiene al borde del asiento. Es imposible aburrirse con esta historia. Y ahora, llegamos al plato fuerte, el final. Prepárense porque es simplemente espectacular. No les voy a revelar ningún detalle específico, porque no quiero arruinarles la sorpresa. Pero les puedo asegurar que no se sentirán decepcionados. El final es satisfactorio, emocionante y lleno de esperanza. Resuelve todas las tramas pendientes, le da a cada personaje el cierre que merece y te deja con una sensación de felicidad y plenitud. Pero no solo es un final feliz por el mero hecho de serlo, es un final que se gana. Después de todo lo que han sufrido los protagonistas, después de todas las pruebas que han superado, merecen un final feliz. Y la telenovela se encarga de dárselo. Ahora sí, después de tanta intriga, es hora de revelar el título de esta maravillosa telenovela. Se llama Erkay, Amor y Venganza. Sí, lo sé, el título lo dice todo.
Es una historia de amor y venganza, de pasión y traición, de esperanza y desesperación. Es una telenovela que te hará reír, llorar, enojarte y suspirar. Es una telenovela que te atrapará desde el primer minuto y que no te dejará ir hasta el final. Erkai cuenta la historia de Rejyan, una joven que es víctima de una cruel venganza urdida por Miran, quien busca vengar la muerte de sus padres. Inicialmente Miran se acerca a Rejyan con la intención de casarse con ella y luego abandonarla, causándole un profundo dolor. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con ella, Miran comienza a enamorarse verdaderamente de Rejyan, y su plan de venganza se complica. La trama se desarrolla en medio de intrigas familiares, secretos ocultos y la lucha de Miran por reconciliar su deseo de venganza con su creciente amor por Rejyan. La serie explora temas de perdón, redención y la capacidad del amor para superar el odio y la traición. Realmente esta producción cuenta con unas actuaciones impecables, una fotografía preciosa, una banda sonora que te llega al alma y una historia que te mantiene enganchado de principio a fin. Si son amantes de las telenovelas turcas, no pueden perderse Erkai. Se las recomiendo al 100%. Y bueno, mis queridos adictos a las telenovelas, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver Erkai, Amor y Venganza. Sé que no se arrepentirán. En resumen, hoy hablamos de una telenovela turca llamada Erkai, una historia apasionante llena de amor, pasión, intriga y un final increíble. Les conté sobre la trama, los personajes principales, los temas que explora y porque creo que es una joya oculta que todos deberían ver. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto Erkai? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean adictos a las telenovelas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación de la noticia, Erkai, un torbellino de emociones turcas que te dejará sin aliento, ***. Mis queridos adictos a las telenovelas, prepárense para un viaje inolvidable a las profundidades del alma turca, donde el amor y el odio bailan un tango peligroso. Hoy no solo les presento una telenovela, les abro la puerta a un universo de emociones intensas, paisajes impresionantes y actuaciones que te tocarán el corazón. Erkai, Amor y Venganza no es solo una serie, es una experiencia que te cambiará la perspectiva sobre el amor, la familia y el poder del perdón. Profundicemos un poco más en la historia de Rejyan y Miran, esos dos personajes que, desde el primer instante, nos roban el aliento. Rejyan, interpretada magistralmente por Ebru Şahin, es la personificación de la inocencia y la bondad. Criada en una familia tradicional, pero con un espíritu libre que anhela una vida más allá de las convenciones, Rejyan se enfrenta a un mundo que a menudo la juzga y la subestima. Su conexión con la naturaleza, su amor por los caballos y su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas la convierten en un personaje entrañable y cercano. Miran, encarnado por el talentoso Aknaknzu, es un hombre marcado por el dolor y la sed de venganza. Criado en un ambiente de odio y resentimiento, Miran ha sido programado desde niño para vengar la muerte de sus padres. Detrás de su mirada fría y su actitud distante se esconde un alma atormentada que anhela encontrar la paz. La llegada de Rejyan a su vida lo desestabiliza por completo, despertando en él sentimientos que creía haber enterrado para siempre. La complejidad de la relación entre Rejyan y Miran es uno de los pilares de Erkai. Su amor nace en medio del engaño y la traición, y se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. La diferencia de sus mundos, las intrigas familiares y los oscuros secretos del pasado amenazan constantemente su felicidad. Sin embargo, a pesar de todo, la pasión que los une es tan fuerte que les da la fuerza para luchar contra viento y marea. Pero Erkai no se limita a la historia de amor de Rejyan y Miran. La telenovela explora con profundidad las relaciones familiares, mostrando la complejidad de los lazos que nos unen y nos separan. La familia Adolu a la que pertenece Rejyan es un clan poderoso y tradicional, donde las apariencias y el honor lo son todo.
Los secretos y las rivalidades internas amenazan la estabilidad de la familia, y Rayyan se convierte en la principal víctima de las ambiciones de sus miembros. Por otro lado, la familia Aslan Bey, a la que pertenece Miran, es un clan marcado por el odio y la venganza. Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, es una mujer poderosa y despiadada que ha dedicado su vida a planear la venganza contra la familia Adolu. Su influencia sobre Miran es inmensa, y él se debate entre su lealtad hacia ella y su creciente amor por Rayyan. Los personajes secundarios de Erkai son tan importantes como los protagonistas. Cada uno tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Personajes como Gonul Aslan Bey, la prometida de Miran, Yaren Adolu, la prima celosa de Rayyan, y Azat Adolu, el primo protector de Rayyan, enriquecen la trama y le dan una mayor profundidad. La fotografía de Erkai es simplemente espectacular. Los paisajes de Mardin, una ciudad histórica ubicada en el sureste de Turquía, son un marco perfecto para la historia. Las impresionantes vistas de las montañas, los valles y los edificios antiguos crean una atmósfera mágica y evocadora. La luz y el color se utilizan de manera magistral para transmitir las emociones de los personajes y crear una sensación de inmersión en el mundo de Erkai. La banda sonora de Erkai es otro de los puntos fuertes de la telenovela. La música, compuesta por reconocidos artistas turcos, es emotiva y envolvente. Las melodías tradicionales turcas se mezclan con ritmos modernos para crear una atmósfera única y conmovedora. La música acompaña a la perfección las escenas de amor, drama y acción, intensificando las emociones y creando una experiencia aún más memorable. Pero más allá del romance, la venganza y el drama familiar, Erkai aborda temas universales como el perdón, la redención y la importancia de romper los ciclos de violencia. La historia de Miran es un ejemplo de cómo el amor puede transformar incluso al corazón más endurecido. Su lucha por reconciliar su deseo de venganza con su amor por Rayyan es un viaje inspirador que nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar y para encontrar la paz. La telenovela también nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad por el bien de nuestra familia? ¿Es posible romper con las tradiciones y las expectativas familiares para construir nuestro propio camino? Estas son algunas de las preguntas que plantea Erkai, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Y ahora hablemos del final. Como les prometí al principio, el final de Erkai es simplemente espectacular. No les voy a revelar ningún detalle específico, pero les puedo asegurar que no se sentirán decepcionados. El final es satisfactorio, emocionante y lleno de esperanza. Resuelve todas las tramas pendientes, le da a cada personaje el cierre que merece y te deja con una sensación de felicidad y plenitud. El final de Erkai es un testimonio del poder del amor, el perdón y la redención. Es un final que te dejará con una sonrisa en los labios y una lágrima en el ojo. Es un final que te recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. En definitiva, Erkai, Amor y Venganza, es una telenovela que no te puedes perder. Es una joya oculta que te atrapará desde el primer minuto y que te dejará sin aliento hasta el final. Si eres amante de las telenovelas turcas, o simplemente buscas una historia apasionante y emocionante, te recomiendo que le des una oportunidad a Erkai. No te arrepentirás. Así que ya saben, mis queridos adictos a las telenovelas, preparen sus palomitas, acomódense en sus sofás y pónganse sus pañuelos, porque Erkai los llevará a un viaje de emociones que nunca olvidarán. Y no olviden suscribirse a mi canal para más recomendaciones de telenovelas turcas y otras historias apasionantes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.